noches, amigas y amigos de RCTV. Nuestro invitado de hoy es Juan Fernández, a quien ustedes ya conocen muy bien. Vamos a hablar un poco de de PDVSA. Juan, ¿qué es lo que está pasando en PDVSA en términos de recursos humanos? Bueno, primero muchas gracias por esta invitación. Siempre uno desde la calle ha visto este programa históricamente y es, yo creo que un ejemplo para todos los venezolanos. En materia de recursos humanos, la empresa se está descapitalizando, la podríamos llamar así. Hay ya más de 8.000 personas que están siendo despedidas, injustas e ilegalmente. ¿Sobre un total de cuánto? O sea, entre nómina mayor y nómina contractual, como unas 40.000 personas. O sea, 20% de la población. ¿Cuántos años de experiencia tiene esa gente que han votado? En promedio unos 17 años de experiencia. Estamos hablando de 140.000 años de experiencia que se están votando. Que se están votando en la calle. Y lo que ocurrió ayer, por cierto, en el INTEBEP, donde 881 personas, de las más calificadas que tenemos en nuestro país, inclusive algunos con varios doctorados, fueron despedidos y, tú sabes, votados a la calle. Hay dos tesis que yo he oído en relación con esa votadera, ¿no? Hay gente que piensa que es un plan del PPT para ponerle la mano a PDVSA. Están distinguidos militantes del PPT en la directiva de PDVSA y en el Ministerio del Trabajo, de manera que les es muy fácil votar a la gente violando leyes, reglamentos y la Constitución, porque el Ministerio, como es otra ficha del PPT, siempre le da la razón a los que voten. O sea que hay gente que ve esto como una operación de asalto político por parte del PPT a PDVSA, y es un botín muy codiciado porque PDVSA es una empresa muy productiva, de eso podemos hablar más tarde. Pero hay otra gente que piensa que el asalto del PPT a PDVSA es lo circunstancial, es lo accesorio, y que el verdadero asalto es por parte de intereses extranjeros. Si nosotros nos ponemos a ver qué resultado ha tenido el asalto a PDVSA por parte del PPT, el primer resultado que vemos es que varios países árabes y Rusia se han cogido las cuotas de mercado que Venezuela tenía, y que varios clientes estratégicos de PDVSA, con espías que ellos han metido dentro de la propia PDVSA, ahora son clientes de Argelia y de otros países árabes. ¿Por cuál de esas dos tesis te inclinas tú más? Yo creo que una mezcla de ambas cosas, porque parte de lo que nosotros hemos venido sufriendo internamente con este gobierno es que él ha pretendido hacer un instrumento de su revolución a Petróleos de Venezuela. Y nosotros hemos dicho siempre que Petróleos de Venezuela es una empresa del Estado y no de un gobierno, y que se debe a todos los ciudadanos y no a un proyecto político en particular. ¿Pero por qué te extraña eso si con el Canal 8 han hecho lo mismo, y con la Radio Nacional, claro, y con YBK Mundial han hecho lo mismo? O sea, aquí los bienes del Estado son bienes del gobierno. Así es, pero el único lugar donde ha habido una resistencia evidente ha sido con los trabajadores de Petróleos de Venezuela, porque precisamente el conocimiento, el manejo del negocio petrolero está allí, no está en otro lugar. Y entonces viene esta tesis de que, bueno, vamos a destruir a Petróleos de Venezuela, y la destruimos como lo están haciendo, de esta manera, desmembrándola, aplicando esa máxima que dividí y vencerás, botando el capital humano que ahí existe, para entonces tener, en ese caso, esa posibilidad de que empresas de capital extranjero, se conviertan en operadores, y lo que sea, digamos, el ente del Estado que maneje el concepto de industria petrolera se convierta en un recaudador fiscal y de renta, como si estuviéramos en la época feudal. Eso nos lleva a un retraso histórico en Venezuela, y por eso nosotros siempre decimos que esta gente son hijos del pasado. Pero fíjate, en días pasados, en una entrevista que me hicieron, yo decía que para mí el firmazo era como la firma del acta de la independencia, ¿no? O sea, aquí estamos invadidos por una potencia extranjera, en este caso ese proyecto castrochavista manejado desde La Habana, que ha venido asaltando al país.
Cuando en 1810 los venezolanos se rebelan frente al Imperio Español, la respuesta de los españoles fue muy parecida a la que estamos viendo ahorita. O sea, es la típica reacción del dominador sobre la sociedad. O sea, ¿qué hizo Boves? Destruyó la riqueza fundamental que el país tenía en esa época, que eran las plantaciones de cacao. Entonces, el objetivo principal de él, aparte de fomentar pues, el odio entre hermanos, cosa que también estos han hecho con mucho éxito, porque esa guerra fue entre venezolanos básicamente, lo mismo que esta. Pero el objetivo era destruir las fuentes de riqueza del país y quemaron casi todas las grandes plantaciones que había en Venezuela, y bueno, Venezuela pasó de ser una colonia relativamente próspera a ser un país muy pobre después. Entonces tú no crees que algo parecido está pasando. O sea, el dominador siempre busca debilitar a la sociedad a la que pretende dominar, y la manera más eficaz de debilitar a Venezuela es destruyendo su industria petrolera. O sea, en ese sentido, el teniente coronel Chávez está teniendo mucho éxito en su estrategia. Sí, convencido de que eso es lo que quiere hacer Chávez, ¿no? Convertirnos en un país de mendigos, en donde haya un gobierno todopoderoso, en donde para uno moverse le tiene que pedir de todo al gobierno. Y si el gobierno quiere, se lo da, y si no, se lo da. Y si estás en contra, pues obviamente no vas a tener ninguna posibilidad de nada. Ahora, todo ese capital humano que representa, como decíamos hace un momento, 140.000, 150.000 años de experiencia, ¿qué va a hacer? ¿Van a constituir una PDVSA paralela a PPTESA, o se van a ir a trabajar en otras empresas petroleras del mundo, o se van a buscar otros oficios en Venezuela? Lo que nosotros vamos a hacer es cumplir el mandato que los venezolanos, y ahí estamos nosotros incluidos, nos dieron este domingo con la carta de Salvemos a PDVSA. Ese mandato es que PDVSA vuelva a su condición original y que todo el mundo esté de nuevo en Petróleos de Venezuela, generando la mayor riqueza para este país. Y ahí voy a tratar de explicar esto en dos partes para poder hacerme entender bien. A diferencia de muchas... ¿Esa carta se la dirigen al teniente coronel Chávez o se la dirigen al comandante Fidel Castro? Se la dirigimos a la mesa de negociación y acuerdo, que es el instrumento que tiene dos puntos pendientes: la salida electoral y la situación de Petróleos de PDVSA, porque son insolubles, ya están mezclados. O sea, nosotros no podemos tener una salida electoral si no hay unas condiciones económicas suficientemente sólidas. Y si no hay esas condiciones suficientemente sólidas, entonces no hay electoral, y viceversa. Pues vamos a plantearnos esto. Pero aquí hay el siguiente aspecto, ¿no? El primero tiene que ver con la opción que tiene los trabajadores y que tiene como empresa Petróleos de Venezuela. A diferencia de cualquier inversionista foráneo o inclusive nacional, si las condiciones económicas del país, sociales, legales, no son adecuadas, pues el inversionista decide y se mueve a otro país. Eso ha ocurrido con varios inversionistas, pero yo también he visto algunos inversionistas, sobre todo en el caso petrolero, que están aprovechando para coger estos mangos bajitos. Eso es correcto, eso es correcto, porque siempre hay especuladores y siempre hay quien se aprovecha de la miseria ajena. Y eso lo sabemos que también existe. Pero el concepto que nosotros... ¿Qué son? ¿Empresas francesas y empresas noruegas? Hay en realidad, para señalar qué empresas así en específico son, no podría precisar, pero sí sabemos que han venido algunas empresas del Medio Oriente, ha habido algún capital inclusive como americano que está por allí también involucrado, algunas empresas europeas. O sea, hay mucho samuro ahorita por arriba exactamente. de la riqueza petrolera venezolana. Exactamente, hay mucha gente que está alrededor. Pero el concepto que nosotros aplicamos fue que para tener una empresa de la categoría y del ranking que tiene Petróleos de Venezuela, la opción de nosotros es quedarnos aquí. Ahora, el presidente en una de sus alocuciones más infelices, cuando con un pito pedía que lo llamaran Hugo Cadena y votaba a la gente de PDVSA, los llamó a ustedes pedevagos y dijo que ustedes eran muy ineficientes. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, ¿Son ineficientes? Yo creo que no. Lo que nosotros sí somos una organización como todas que es perfectible en el tiempo y que tiene que pasar por un proceso de mejoramiento continuo y de aprender y de seguir mejorando cada día, ¿no? Ustedes no son como el gobierno, que es perfecto ya. No, bueno, nosotros somos gente que tiene que aprender.
y que todos los días tiene que generar. Ahora, ¿cuáles son los resultados reales de PDVSA? ¿Es tan ineficiente como nos dicen por el Canal 8 y como dice el presidente de la República? Bueno, aquí tengo unos elementos que nos pueden ayudar, son unas gráficas que mis compañeros han venido trabajando, le voy a permitir mostrar algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros medimos a Petróleos de Venezuela en ganancias por empleado, aquí vemos que con los resultados financieros publicados, auditados y conocidos por todo el mundo, de 1998 hasta el 2000, nosotros somos la segunda empresa que genera más ganancias por empleado. O sea, por encima de la Shell, de Chevron, Texaco, Y de British Petroleum y Amoco. Amoco. Y que aquí hay una cosa bien interesante, ¿no? Que estamos viendo Todas que, operan en Venezuela, por cierto. Sí, y que además que todas se están uniendo, ¿no? Sí. En cambio, el paquete este del PPT y del propio gobierno lo que hace es separarnos, ¿no? Bueno, O sea, porque a lo mejor después le van a dar una al PPT y otra al MBR, ¿no? pudiera ser. O a Cuba Petrol, ¿cómo se llama? La petrolera. Cupet es la empresa que nos compra. Ah, bueno, a lo mejor Cupet, pronto dirá ahí PPTesa, Cupet, MBR. Yo creo que no, yo estoy totalmente confiado. Entonces, ExxonMobil es más rentable que PDVSA. Sí, pero aquí hay algo que nosotros tenemos que explicar, que es que nosotros tenemos por política gubernamental, y no este gobierno, eso es cierto, esto viene desde hace muchos años, que aquí hay un subsidio al precio del combustible en el mercado interno, a la energía, al gas, a la gasolina, pero si nosotros pudiéramos homologar esos ingresos a precios internacionales, como los reflejan ExxonMobil, Shell, Chevron, Texaco. O sea que comparando peras con pera, ustedes son más productivos que ExxonMobil, que Shell, que Chevron, Texaco y que BP Amoco. Exactamente. O sea, son la empresa petrolera más productiva del mundo. Exacto, de ganancias por empleado, eso es correcto. Y aquí nosotros... ¿Y eso por qué no lo han reconocido? Si eso es algo que debería darnos mucho orgullo a todos los venezolanos, bueno, tener la empresa petrolera más rentable por empleado del mundo. Quien no lo ha reconocido es el gobierno, precisamente por el planteamiento original de que no le interesa tener el éxito cercano, lo que le interesa es ejercer una política de empobrecernos a todos para poder, en el supuesto de tener el control de todas las actividades del país. Bueno, hasta ahora lo van logrando con mucho éxito. Hay más de 1 millón de nuevos desempleados en el país. Sí, y por eso es que los venezolanos no vamos a permitir que eso ocurra. Yo estoy en eso totalmente confiado. Aquí tenemos otra data que dice siempre que los gastos administrativos de Petróleos de Venezuela son muy altos. Este es un promedio para el 98-2001 que señala que nosotros tenemos un costo de $1.2 por barril. O sea, ustedes son 4 veces más eficientes que Chevron, Texaco. En términos de los costos administrativos. 10 veces más eficiente que BP Amoco o que Shell. Exactamente. Entonces aquí el gobierno lo que dice es que nosotros somos una caja negra, ¿no? ¿Cuántas cajas negras? Caja negra, el Tesoro Público, bueno, el Tesoro Público sí es una caja negra, el FIEM es una caja negra. Pero exacto, a mí me gustaría también que estas cifras se mostraran, por ejemplo, de la CBG y de las empresas de Guayana. Bueno, a lo mejor estarían por aquí abajito, ¿no? Eso es. Y la última cosa que tengo aquí para mostrar en relación a esto es que el señor Ramírez ha dicho en diversas... ¿Quién es el señor Ramírez, perdón? El ministro de Energía y Minas. ¿Hay ministro de Energía y Minas en Venezuela? Bueno, con la carta que firmamos el domingo, tienes razón, esa gente ya no es reconocible por nosotros. ¿Ese también del PPT o ese es de otro partido? No, yo creo que él es de la misma corriente, De hecho, él fue puesto en el Ente Nacional de Gas, que ahora está cumpliendo uno de sus objetivos, que es eliminar a PDVSA Gas, por Ali Rodríguez Araque. Y ahora resulta que supuestamente el que era su jefe ahora resulta que es su supervisado y así, pues, ¿no? Porque no sé cómo es la correlación entre ministro y presidente. Uno nunca sabe, cambian tanto de puesto que uno nunca sabe. Bueno, y entonces él siempre ha hablado de los famosos $15 que le cuesta al país, ¿no? Y entonces aquí hicimos, con el análisis de la información financiera que teníamos hasta el 2002, que de esos $15, $7.15 por barril corresponden a regalías, al pago. La mitad del costo por barril son pagos al Estado. Pagos al Estado. Como impuestos, pues. Y aquí no estamos incluyendo el impuesto sobre la renta, el IVA que no se reconoce porque no hay la caja en el Estado para poder darnos los certificados de reintegro tributarios por las exportaciones, etcétera. Entonces estas son parte de las realidades que el gobierno nacional no le interesa que la gente conozca con detalle. Ahora, del dinero que
le queda a PDVSA de ganancia, ¿qué hacen ustedes con él? ¿A dónde va a parar? Aquí tengo otra cosa bien para mostrar eso, porque sabía que eso era así como inevitable, esa Sí, pregunta. ¿no? ¿Para dónde están los reales? Eso es muy importante porque este país ha dispuesto de más de 25.000 millones de dólares por 4 años y nos hemos empobrecido más que nunca en nuestra historia. O sea, los gobiernos anteriores, esos gobiernos que tanto critican anteriores, no produjeron tanta pobreza, tanta miseria, ni tanto robo como este. Sí. O sea que es bueno saber a dónde van esos reales, a ver si es que PDVSA se ha quedado con ellos o quién se los ha cogido. Aquí voy a detenerme un momentico para explicar que en el mundo moderno, en el mundo del empresarial de hoy en día, los resultados de una empresa se miden por el efectivo que genera, por lo Sí. que verdaderamente le entrega a sus dueños. Sí. No porque lo que necesariamente digan sus estados financieros, sino cuánta plata me das todos los días. Es como el señor que tiene una panadería o una bodega, él al final del día mira cuánto hay en la caja. El resto es cómo se hacen las cosas. Y esto es lo que aquí estamos demostrando. Que desde el año 99 hasta el 2002, el dinero generado, entregado al gobierno, es de 44.000 millardos de bolívares. Es una cifra que yo la verdad no me la puedo imaginar físicamente cuánto dinero representaría eso. Pero la hemos dividido en 3 toletes, como dirían por ahí. Lo que nosotros estamos dando en impuestos, que son 25.000 millardos de bolívares, dividendos, que han sido de el orden de los 8.000 millardos de bolívares, y este aporte que mencionaba al combustible, que desde el punto de vista de una empresa comercial social, es una contribución que estamos dando. O sea, ahí tienes 37.000 millardos, o sea, PDVSA ha generado entre el 99 y el 2002 44.000 millardos de bolívares. De esos 37.000 millardos fueron a parar al gobierno, al Fisco Nacional. Al Fisco Nacional. 25.000 millardos en impuestos, 8.000 millardos en dividendos y 4.000 millardos en aporte al combustible. Lo que quiere decir que el 85% del efectivo generado se lo llevó el gobierno nacional. ¿Y qué hizo PDVSA con los 7.000 millardos? Esto es para cubrir las inversiones que nosotros necesitamos hacer para mantener esta empresa, que es como un concepto de una mina, que todo el tiempo uno tiene que estar invirtiendo para poder generar renta y para hacer los pagos del servicio de la deuda, de la amortización de la deuda que PDVSA tiene, obviamente para hacer sus inversiones, ¿no? O sea que por año PDVSA ha estado produciendo que en el orden de los 10.000 millardos de caja. Aproximadamente. ¿Cuánto esperan ustedes o cuánto crees tú que va a producir de caja este año PDVSA? La cifra que uno pudiera estimar es que si nosotros, para hacer una regla de 3 simple, éramos una empresa de aproximadamente 3 millones de barriles y este gobierno se conforma con tener una empresa de 1,5 millones, pues uno pudiera sacar algo muy simple, decir que la mitad de eso es lo que el gobierno esperaría que se generara, ¿no? Pero además con algo muy grave, que es la sostenibilidad en el tiempo, y ahí volvemos a caer al asunto de cómo los mercados nos están viendo. Y los mercados actúan con racionalidad y con lógica. No como a veces se pretende decir que son, tú sabes, irracionales. Entonces ellos van si tú piensas que las cosas van a ir bien, van a ir bien, puedes estar seguro. Yo te lo recomiendo, que pienses que te va a ir bien para que te vaya bien. Eso es, sí, agarrémonos de las manos, algo así, sí, ¿no? Sí. Entonces se están dando cuenta de que no es sostenible, ¿verdad? Con este esquema que está haciendo, y además con la falta de capital humano, los mercados y obviamente la situación a largo y mediano plazo de Petróleos de Venezuela, si esta condición se mantuviera, sería cada vez más crítica y tendríamos entonces, como ha ocurrido en otros países, el ejercicio de la imposición de un sistema por el cual los venezolanos no votamos ni queremos y que va a soportar solamente a lo que es el gobierno. Y ahí yo creo que hay de parte de Chávez y de quienes lo acompañan un error conceptual de subestimar la inteligencia del venezolano. La inteligencia del venezolano humilde que pasa trabajo, de la clase media que trabaja y que ahora se ha visto realmente también afectada y empobrecida por todo lo que está pasando, porque aquí la idea es promediar hacia abajo y no promediar hacia arriba, que eso debería ser el paradigma. Y entonces los venezolanos sabemos todos que con ese esquema ninguno de nosotros puede vivir, que el que puede vivir es el gobierno, y eso lo va a rechazar toda la población. Y uno lo ve. Por eso es que el gobierno ha resuelto quedarse con todos los dólares. Yo creo que es una manera de decir, tú sabes, yo ejerzo el control,
yo soy el que manejo todo, cuando en la realidad, y estoy seguro, no maneja nada. El otro elemento que quería mencionar, que era sobre esta situación de PDVSA y lo de la carta y lo del mandato, es que nosotros como trabajadores petroleros estamos recibiendo este testigo de la sociedad venezolana que nos está diciendo: tenemos que salir de esta crisis y ustedes, los trabajadores petroleros, son la base fundamental para que salgamos de esta crisis. Eso es una gran responsabilidad y además exige un tremendo liderazgo que nosotros no vamos a negar y vamos a realizar, porque estamos convencidos de que para que este país viva se necesita una industria petrolera fuerte, y los trabajadores petroleros vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo para dar esa opción para todos los venezolanos que sabemos que nos acompañan, los ciudadanos de la calle, los ciudadanos de a pie, que están esperanzados en que vamos a lograr ese cambio, y que a pesar de todas las dificultades que en estos momentos estamos viviendo, que nos están votando a la gente, que están injusta, ilegalmente desperdiciando talento, pero lo más importante, afectando a familias, pues nosotros vamos a hacer, tú sabes, lo humanamente posible, el esfuerzo, y en eso estamos trabajando en esto del Fondo Solidario, para que la gente pueda tener alivio a sus necesidades más básicas, sus necesidades de seguridad social, médica, y de las necesidades básicas que algunos de nuestros compañeros. Uno de los problemas que yo he visto en esta crisis es que mucha gente, de buena fe o porque le informaron mal o porque se equivocó, piensa que el problema de Venezuela se puede resolver a corto plazo. Y el problema de Venezuela no se puede resolver a corto plazo sencillamente porque Fidel Castro no va a soltar a Venezuela hasta que se muera o alguien más fuerte que él se la quite. O sea, estamos viviendo un mundo al revés en cierta forma, ¿no? En donde en todas partes del mundo los gobiernos tratan de generar empleo, de generar riqueza, de favorecer la creación de empresas prósperas y grandes, de relacionarse bien con la población y con el mundo. Aquí todo es al revés ahorita, ¿no? El gobierno tenía la empresa petrolera mejor del mundo y lo que quiere es destruirla. El gobierno, Venezuela, a lo largo de 80 años de tradición petrolera, se había construido una clientela muy importante y muy valiosa. Esa clientela se la estamos regalando a nuestros competidores. Venezuela tiene unos yacimientos petrolíferos y gasíferos muy importantes, y en lugar de negociarlos en buenas condiciones, bota a la gente que está en capacidad de hacerlo, lo pone en manos de unos incapaces y los está regalando por 4 centavos. Entonces, frente a eso, la población ha reaccionado de una manera no convencional. O sea, en otros países, y yo creo que es lo que quería Castro, se producen enfrentamientos armados. Va la gente y manifiesta con piedras y quema caucho, pues como hacían muchos de ellos cuando estaban encapuchados. Aquí la gente optó por otro camino que es muy extraño, porque en ninguna otra parte del mundo yo había visto algo como lo que está ocurriendo aquí, que la gente sale en centenares de miles y a veces en millones de personas a manifestar, a expresar sus ideas, a expresar su alegría, a expresar su voluntad de cambio. O, como ocurrió el domingo pasado, la gente acude masivamente, millones de venezolanos fueron a votar, no una, sino hasta 10 y 11 veces, para expresar su voluntad, apoyando a PDVSA y no a PPTESA, apoyando a los medios de comunicación social libres y no al canal del Estado, apoyando la enmienda constitucional, apoyando el referéndum revocatorio del presidente Chávez, apoyando el referéndum revocatorio de muchos diputados, apoyando el abrogatorio de 47 de esas leyes ilegales que fueron aprobadas subrepticiamente a finales del año 2001. Entonces, frente a este panorama de cosas tan extrañas que están ocurriendo, yo me imagino que cualquier presidente o cualquier gobierno al que le entreguen una carta firmada por millones de venezolanos, más millones de los que votaron por él, pidiéndole el reintegro de la gente de PDVSA, cualquier gobierno sensato, democrático, prudente, constructivo, pues se sentaría
a ver qué es lo que he hecho mal y trataría de corregirlo. Pero yo me imagino que como ya hemos visto a la ministra del Trabajo expresando el más profundo desprecio por los 8.000 despedidos, ocurrirá lo mismo, pues que ignorarán la carta. Yo parto de un principio, ¿no? Que no hay gobierno ni gobernante que aguante la presión ciudadana infinitamente. Y eso yo creo que es lo que los venezolanos estamos haciendo. ¿Y tú crees que los trabajadores de la industria petrolera están claros en eso, en que esto es algo largo? Esto no se va a resolver mañana, ni pasado mañana, ni en una semana, ni en 2 semanas. Esto va a tomar tiempo. Nosotros estamos convencidos que esto es como decía, una carrera de obstáculos, un maratón, que aquí tenemos que ser constantes, tenemos que tener tenacidad, tenemos que tener fortaleza, porque hay algo que sí va entiendo yo, a ayudarnos fundamentalmente en esto, que la gente en la calle ya está por descontado que va a estar presente con nosotros. Pero es que además la geopolítica del problema venezolano, a raíz de que la industria petrolera, los ciudadanos de la industria petrolera acompañaron el paro cívico, cambió súbitamente. Si nosotros no hubiéramos generado esta llamada de atención del mundo hacia lo que está pasando en Venezuela, nadie hubiera volteado y nadie se hubiera dado cuenta de eso. Entonces es un activo que nosotros tenemos en nuestras manos y que tenemos que manejar como un instrumento que sí, que ejerza presión, que fíjate que las encuestas que uno ha leído por ahí, que le han permitido a uno formarse ciertos juicios, hasta los propios chavistas, quieren una salida, porque saben que es inviable vivir en un país de esta manera. Saben que es inviable inclusive el proyecto que tengan ellos en su mente de transformación de este país se pueda generar, porque lo que estamos viviendo es en un continuo y constante conflicto. Y en eso está cifrada la esperanza de que lo vamos a hacer. Una de las cosas que realmente pienso que nos ha pasado en estos tiempos es el problema de la inmediatez. Y todos somos humanos, y yo lo quiero también, que esto se acabe, si es posible, a salir de este programa y estamos listos, oye, maravilloso. Que no daría uno por salir de esta pesadilla. Exactamente, pero sabemos de que aquí estamos luchando contra un gobierno, ¿sabes? No estamos luchando contra un régimen. Y contra con apoyo internacional importante. Exactamente, y entonces lo estamos haciendo de una manera, oye, que tremenda lectura estamos dando, ¿no? Ahora, ¿qué chance podemos tener los venezolanos desarmados? Lo único que tenemos es nuestra firma y nuestros pies para caminar en las marchas, porque hasta el referéndum consultivo nos lo robaron, frente a un régimen armado hasta los dientes, con bandas de rufianes que usa a discreción cada vez que le da la gana, con el apoyo de Fidel Castro y con el apoyo de muchos países competidores de Venezuela que les interesa, pero les interesa muchísimo destruir a PDVSA, quitarse ese competidor. ¿Tú te imaginas lo que representa para los operadores petroleros el que la empresa más productiva por empleado de petróleo del mundo desaparezca? Claro, eso a todo el mundo que sea un competidor desleal le interesa eliminarla, porque ya no es una referencia. Además que eso le va a brindar una tremenda oportunidad de hacer negocios oscuros, no claros, como entendemos que algunas cosas de esas están pasando hoy en día en la Petróleos de Venezuela. ¿Qué cosas están pasando raras? No, bueno, por ejemplo, es ilógico pensar que una corporación con la tradición comercial de Petróleos de Venezuela se entregue a un tercero la venta de sus productos, ¿no? Yo creo que ya PDVSA no es más la que vende sus productos. No, ellos están utilizando un instrumento que es Pepex, que es una firma que es por la cual se subasta productos y también se pretende vender crudo y subastar crudo. Entonces ya tú entregaste, eso como que la fuerza de ventas que pueda tener Radio Caracas, entonces se la dé un tercero al competidor para que te la maneje. Oye, o sea, totalmente irracional. Entonces, a mis trabajadores no les gustaría nada, pero estoy seguro que a los de allá les encantaría que le dieran esa papayita. Exactamente, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos viendo de que hay posibilidades, y el mercado lo ha anunciado, de la venta de los activos de petróleos de Venezuela en el exterior, ¿no? Entonces uno dice, siendo una gente que está de afuera de ese país, está en problemas, están deseosos de vender. Bueno, yo no voy a pagar nada por eso, ¿entiendes? Porque eso es lo que va a ocurrir.
anuncios que son irracionales y que carecen de toda Citgo lógica. sin el apoyo de PDVSA es viable. Sí, fíjate, eso es una buena observación, una buena pregunta. En el negocio petrolero, todas las compañías se están moviendo hacia ser integradas, porque eso le permite, primero, tener un consumidor final al cual tú vas a llegar para Por eso es que están asegurarte. ocurriendo tantas fusiones en el mundo Exactamente. petrolero. Y además que con eso tú manejas el vaivén, el swing de que cuando los precios del petróleo están altos y cuando los precios del petróleo están bajos, porque siempre tienes a los refinadores que tienen margen muy estrecho y que en algunos casos generan pérdidas, pero tienes la salida de tu producto. Entonces, en el mundo de hoy, las empresas que eran refinadores independientes, en el mundo que nosotros conocemos, han desaparecido prácticamente, porque no pueden sostenerse, porque les falta la parte de producción. Entonces, ¿PDVSA fue pionera en ese campo? no, yo creo, no, los pioneros realmente en estas cosas son las 7 hermanas que parece que están volviendo a renacer después de muchos años, ¿no? Que entendieron, Rockefeller entendió que el negocio petrolero era un negocio integrado, que había que llegar hasta el consumidor final, ¿no? O sea, del pozo al consumidor. Exactamente, y ahí es donde está toda la cadena de valor y eso es lo que nosotros debemos aprender. Más que es un orgullo, ¿no? Que los venezolanos podamos tener marcas mundiales, ¿no? Uno ve, por ejemplo, a la gente de los Estados Unidos que es muy orgullosa de sus empresas, ¿no? Cuando, o sea, en el lugar donde vayan, pues allá tienen hasta su ExxonMobil o lo que sea. Igual deberíamos hacer los venezolanos. En conclusión, Citgo no tiene valor si no tiene la pata de producción. Entonces, eso es demostrar la falta de conocimiento del negocio. Y nosotros escuchamos en el mercado, no es que podamos evidenciar que eso esté así, es un rumor del mercado y ¿sabes? Que eso funciona mucho en cualquier situación, es que hay una intención de vender Citgo. Supuestamente hay un país miembro de la OPEP que está interesado en ella y claro, lo que tú mencionabas, vamos a traspasarles entonces el mercado que nosotros tenemos a un tercero a cuenta de qué para el país. ¿Quién autorizó que el patrimonio de los venezolanos, y eso es una de las cosas que llama la atención, cómo es posible que en este momento, con esta reestructuración, no haya habido de la Asamblea Nacional ni siquiera una pregunta de lo que está pasando en Petróleos de Venezuela con esta reestructuración? ¿Cuáles son las implicaciones para el país que eso trae? ¿Hacia dónde nos están llevando? Yo creo que allá hay un llamado de atención. ¿Y por qué crees tú que la Asamblea, porque ahí sí no se le puede endilgar la responsabilidad al PPT, porque el PPT no tiene sino un miembro en la Asamblea? Bueno, yo creo que es porque no se ha sentido la gravedad de lo que está ocurriendo con Petróleos de Venezuela. Y es importante que se sienta que verdaderamente hay una gravedad y aprovecho la oportunidad que me brindan para poder expresar esto y que haya un llamado, porque eso es patrimonio de todos los venezolanos. ¿Qué es lo que tú sientes que es más grave de lo que está pasando en Petróleos de Venezuela ahorita? Siento que lo más grave es la discriminación de la salida del personal, no sabes, por razones. Bueno, eso es politización. Salgan Exacto. toda la gente que sabe del negocio y metemos a los compañeritos del PPT y qué sé yo. Exactamente. La otra es que esta reestructuración no obedece a una lógica de negocios, obedece a una lógica política que al final todos los venezolanos vamos a terminar pagando porque no existen los controles financieros, los controles administrativos y cuál es la ventaja que eso le brindan definitivamente al accionista, que somos los venezolanos. La entrega, o sea, ¿qué ganamos los venezolanos con lo que está pasando en PDVSA? Exactamente. La tercera es que esto nos puede llevar, y uno infiere, a un modelo en donde verdaderamente la privatización de Petróleos de Venezuela no ocurra, digamos, de derecho, pero sí de hecho. Porque sí, mantienes la estructura del supuesto Petróleos de Venezuela, pero de hecho todas las actividades están dadas y hechas por terceros. Terceros que políticamente lo que les va a interesar es prácticamente cero, pero económicamente lo que quieren es su rentabilidad, lo que quieren es su retorno sobre la inversión, lo que quieren es que sus capitales puedan ser repatriados, cosa legítima, que no estamos señalando que no sea así, pero a costa de los venezolanos y a costa del capital humano de los venezolanos, y esa pertenencia que nosotros tenemos sobre la industria petrolera se va a perder. Siempre este gobierno ha venido señalando de que los privatizadores de Petróleos de Venezuela
los llama de este lado, pero los verdaderos privatizadores de Petróleos de Venezuela es Chávez y su gobierno. Ese es el gran riesgo que... ¿Y qué tiene de uno malo esa privatización? No, tiene de malo esa privatización que primero, ¿cuál es la estructura de negocios? Lo que aquí estábamos mencionando de ser la segunda empresa mundial. ¿Cuál es, por qué hacerlo de esa manera sin la debida consulta a los ciudadanos, a los venezolanos, que inclusive por la Constitución tenemos ese derecho otorgado? Nosotros no estamos en contra de ser competitivos. Nosotros sí creemos que debe haber, y eso es el proyecto de país que tiene que venir, de que haya un mayor sentido de pertenencia de los ciudadanos hacia los resultados y que cada quien se haga responsable de la gestión que realiza. Entonces, si Petróleos de Venezuela es una empresa comercial, que rinda sus resultados de gestión comercial. Y si el Ministerio de Energía y Minas hace gestión política e instrumento de desarrollo, etcétera, para el país, que él responda por esas cuentas, pero que no mezcle, como es en el caso, por cierto, cubano, que su intención de relación de gobierno a gobierno, que la puede tener cualquier gobierno, sea parte de los resultados de una gestión comercial. Que cada quien responda, los que producen, venden comercialmente con su cliente, y si el gobierno nacional le quiere regalar o quiere hacer lo que quiera, que él responda por esa cuenta, pero que no me la meta en los resultados de Petróleos de Venezuela. Y en esto hay una idea que yo creo que es algo que vamos a lograr, que es que por qué razón los venezolanos no podemos tener de alguna manera el conocimiento de esos resultados financieros y operacionales de Petróleos de Venezuela. ¿Por qué el futuro mío y de los venezolanos en lo que es su pensión no puede ser parte de la estructura de capital de Petróleos de Venezuela? Fondos de pensiones que pudieran allí ser parte de los ingresos o del dinero que necesita la industria para poder invertir en el mediano y en el largo plazo, y eso le aseguraría viabilidad a los venezolanos de que tienen una empresa en donde no existe el monopolio de un accionista que hace lo que quiere con la empresa, sino que va a tener que responderle a un tercero, porque esas son las cosas que yo creo que deberíamos de discutir los venezolanos, más que esto que está ocurriendo ahora, que es la destrucción de la principal empresa del país a fines de un proyecto que lo que le interesa es acabar con todo para que supuestamente, como dicen muchos de los seguidores del gobierno, el fin justifica los medios y sobre las cenizas yo reconstruiré. ¿Cómo puede la gente ayudar a los trabajadores de PDVSA, a los votados de PDVSA? Bueno, nosotros en este momento estamos terminando de estructurar lo que hemos llamado unos fondos solidarios. Como estamos acostumbrados a hacer las cosas bien, hemos establecido con algunas instituciones financieras unos fideicomisos, hemos elaborado una normativa para que las personas que trabajan en la industria petrolera, que están en esta condición económica tan tensa, puedan participar. Hemos llamado a empresas de auditoría para que nos ayuden a hacer y poder rendir cuentas de cómo esto se está funcionando y se está Ahora, ustedes no elaborando. van a ejercer sus derechos. Ustedes han sido votados de PDVSA ilegalmente, violando normas constitucionales. Sí. Me refería a la parte económica y ahí estamos, y en los próximos días conoceremos con más detalle eso. En cuanto a la parte legal, nosotros estamos ejerciendo nuestros derechos laborales, nosotros tenemos demandas contra la empresa en relación a la ilegalidad de la botada y la despedida del personal. Nosotros estamos ejerciendo acciones conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo, porque es increíble que una de las empresas más rentables se voten a 8.000 y pico de personas por razones sin ningún sentido. Hemos hoy conversado en una primera reunión con diferentes sectores de la Confederación Venezolana de Trabajadores, de la CTV, de manera de lograr allí que esta situación, este clima laboral que está pasando en Petróleos de Venezuela es algo que va a venir ocurriendo en los otros sectores, de manera que hay 1.000 personas, por cierto, de estas 8.000 que son nómina contractual, que son personal artesano que cobra semanalmente y que han sido despedidos. Que no tenían carnet del PPT o del MB. Exactamente, y además que todo esto es completamente irracional.
una de las anécdotas de esta situación, si se puede llamar así, es que aquí votaron a uno de los comandantes patriotas del Oriente, que se llama Luis Marín. Apareció en una lista de últimas noticias. A la semana, cuando se dieron cuenta del error, que me imagino que este comandante debió haber protestado, dice, bueno, si a mí me nombra el presidente en el programa, que soy uno de sus comandantes, ¿cómo me van a votar en el periódico? Entonces a la semana volvieron a publicar la misma lista, pero eliminaron a Luis Marín. Eso demuestra cómo es que se están manejando las cosas. Entonces las acciones legales las estamos ejerciendo y hoy en esta reunión de la CTV se va a iniciar una querella, si se puede llamar de esta manera, en contra de Ali Rodríguez Araque, en contra del supuesto ministro de Energía y Minas y de Chávez. ¿Cómo fue que me dijiste que se llama? Ramírez. Y de Chávez por la destrucción que está haciendo de Petróleos de Venezuela y el daño que le está originando a todos los venezolanos. Entonces tenemos dos frentes, el frente económico y social y el frente legal, que obviamente, a pesar de las grandes dudas que uno puede tener, hay que seguirlo porque esa es la manera de comportarse. ¿Por qué? ¿Por el secuestro del Poder Judicial? Un poco por ese secuestro del Poder Judicial, ¿no? Pero sorprendentemente... ¿La Fiscalía no ha hecho nada en este caso? No, ni siquiera el defensor del pueblo, del puesto, como le llaman, ¿no? Del pueblo. Del pueblo, exactamente. No ha hecho nada tampoco. Pareciera que eso para ellos no es ningún problema. Sí sabemos de que hay una gran cantidad en la Fiscalía General de la República de situaciones en donde se nos inculpa a nosotros de cuánta cosa puede imaginarse uno en la tierra, ¿no? Y pareciera que ahí hay algunas cosas de esas, ¿no? Recordemos que cuando hubo el conflicto de abril, nosotros sostuvimos una reunión con el fiscal general de la República, le llevamos una documentación que expresaba en aquel momento bajo qué condiciones había ocurrido la parada de la refinería del Palito, y hasta la fecha no hemos obtenido respuesta. Pero como ahora el gobierno, y eso es una de las cosas que uno ha aprendido en este mundo, al meterse en esta nueva etapa, que, ¿sabes? Para el mundo internacional es inconcebible que un presidente mienta, porque no puede haber un jefe de Estado que engañe a su pueblo. Y entonces, como el jefe del Estado venezolano, a efectos internacionales, es el señor Hugo Chávez, no así para los venezolanos, él dice que los trabajadores petroleros son saboteadores. Y eso, obviamente, es totalmente falso, pero entonces uno, en vez de, como estamos ya y en Venezuela ya sabemos que es un mentiroso, entonces es muy fácil convencernos de que, bueno, este hombre está diciendo algo que no tiene sentido. Pero para el mundo internacional tenemos que hacer el doble o el triple de trabajo para explicarle que eso que está diciendo este señor es mentira, que es un montaje por la propia incapacidad de poder manejar la industria petrolera. E inclusive cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente Carter, él nos trajo ese planteamiento que él lo había escuchado, y le dijimos, si aquí hay algún individuo que haya cometido un acto ilegal, que sea juzgado con el debido derecho a la defensa y todo, porque nosotros no estamos aquí para defender a saboteadores. Los saboteadores sabemos dónde están, ellos van a tener que responder cuando esto concluya, pero que esa no es la forma en cómo se actúa dentro de la industria petrolera, y mucho menos dentro de los trabajadores que estamos por un cambio de país. Y o sea, ustedes, si alguien cometió un acto de sabotaje, ustedes no lo van a apoyar. No, tan simple como eso. Además que los actos de sabotaje no son un bautizo en manguera, son saboteadores. Entonces, tú sabes, los 20 sí, bueno, a él le gusta millones, mucho generalizar, también con los medios, es la misma táctica. Todos son conspiradores, sí, ¿no? Y todos son la iglesia es un tumor, los medios somos unos golpistas correcto. Y terroristas. Y entonces eso para el mundo, ya digo, internacional, bueno, hemos tenido que estar trabajándolo fuertemente. ¿Algún mensaje para tus compañeros de trabajo y de lucha en esto? El mensaje es que nosotros siempre trabajamos por objetivos, nosotros siempre vamos por alcanzar el logro y lo vamos a realizar. Que es duro, es verdad. Que hay que tener tenacidad, es verdad. Que hay que ser constantes, es verdad. Pero siento, como muchos de mis compañeros en todo el país, que los venezolanos, los ciudadanos comunes, la gente que está en la calle, tiene cifradas las esperanzas en la industria petrolera. Y hay hitos históricos que han pasado de la industria petrolera. Hemos dicho desde hace unos meses atrás que Venezuela entró tardíamente en el siglo XX
pero entró gracias a los trabajadores petroleros. Bueno, ahorita regresamos al 19. ¿Nos van a volver a traer al 20 o al 21? No, nosotros vamos a hacer que vayamos al 21. En la época de la O sea, dictadura... Venezuela es el único país que de verdad saltó del 20 al 19. Exacto, pero saltó fue Chávez. Con Boves y todo. Y su grupo, pero nosotros no vamos a permitir eso. Y nosotros vamos a lograr que Venezuela entre en el siglo XXI. Y lo vamos a lograr con el concurso de todo el mundo. Y lo vamos a hacer bien y vamos a hacer un ejemplo. Dos reflexiones que me vinieron cuando hablábamos. Una es que Gandhi derrotó al Imperio Británico. Y yo estoy seguro que las mismas dudas que tenemos hoy en ese momento ocurrían y lo hizo. Y el otro fue un señor que hace 2000 años nació y que todavía lo recordamos, que se llama Jesucristo. Entonces, estas cosas que son tan duras y tan difíciles, al final son las que permanecen en el tiempo. Y démosle esa dimensión de que porque nos cuesta, va a durar mucho más y va a ser lección para el futuro. Bueno, Juan, espero que tengas razón, porque si en 4 años, con la industria petrolera trabajando a toda máquina, produciéndole al país más de 100.000 millones de dólares, este gobierno fue capaz de crear 1 millón de nuevos desempleados y de empobrecer a todos los venezolanos, imagínate con esta pepeteza chucuta que tenemos ahora, ¿a dónde nos pueden llevar? Ojalá. No va a ocurrir, no va a ocurrir. Que Dios te oiga. Así es. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como les dije la semana pasada, los espero este domingo a la misma hora. Muchas gracias.